El shogunato Tokugawa o shogunato Edo fue el tercer y último shogunato que detentó el poder en Japón desde 1603 y duró más de 260 años. Fue demasiado tiempo para una dictadura cruel, tiempo suficiente para que las costumbres más raras se convirtieran en el día a día de sus habitantes. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos 7 insólitas costumbres del Japón antiguo que se consideraban normales. 1. El hombre promedio medía solo 1,55 metros. El período Edo es conocido como un gran momento para el arte, la cultura y el comercio de Japón. Sin embargo, fue una época miserable para la gente común. Si nacías pobre, era prácticamente seguro que te ibas a morir sin tener ni dónde enterrarte. Los granjeros, que eran mayoría y de clase muy baja, eran los únicos que pagaban impuestos y generalmente vivían en condiciones terribles. De hecho, la pobreza era tan extrema que en algunas áreas las familias practicaban el infanticidio, ya que no tenían con qué mantener a sus hijos. Según estudios científicos, la altura promedio durante el shogunato Edo fue de 1,55 metros para los hombres y 1,45 metros para las mujeres. Esto era debido a las altas tasas de desnutrición y enfermedades. Pero al shogun nada de eso lo perturbaba. Como buen dictador, no le importaba que sus ciudadanos se encogieran, mientras su poder siguiera creciendo como la espuma. 2. ¿Las heces humanas se consideraban un producto valioso? A ver, eso sí es nuevo. Parece que por esos años, la ganadería en Japón llegó a un punto muy bajo, lo que ocasionó una gran falta de estiércol animal que pudiera usarse como fertilizante. Pero como para los japoneses no existen problemas sino soluciones, decidieron que heces son heces, vengan de donde vengan. Así que comenzaron a recoger heces humanas por las noches. Incluso existían recolectores profesionales que realizaban la furtiva y poco deseable tarea. En todo el país se instalaron retretes y letrinas a lo largo de las carreteras. También se recolectaba orina, aunque no era tan valiosa como las heces. Recolectar, vender y comprar excremento nocturno era una labor tan seria que robar las heces humanas podría llevarte a la cárcel. Había gremios para regular la industria y fijar precios, pero como de costumbre se generaban grandes disputas por la adjudicación de las concesiones para la recolección. Entre empresas recolectoras se saboteaban, ya que era un negocio muy lucrativo. Sorprendentemente, la industria de la suciedad nocturna hizo de Edo, Japón, uno de los lugares más limpios de su tiempo, muy diferente a las ciudades europeas, donde las calles estaban sucias debido a que la gente tiraba sus desechos fuera de las ventanas. Gracias a esos recolectores nocturnos, las ciudades de Japón gozaban de gran limpieza y estaban libres de brotes de epidemias relacionadas con la higiene. 3. Ya tenían revistas Playboy. Bueno, no eran realmente de la marca Playboy, y aunque Hugh Hefner seguramente ya vivía en la época del shogunato Edo, no tuvo nada que ver con eso. La mayoría de la gente considera que el negocio de las revistas para adultos es muy moderno, pero en Japón se producía este tipo de material de entretenimiento mucho antes de la invención de la fotografía. En Edo, Japón, los grabados eróticos en bloques de madera llamados shunga o imágenes de primavera eran realmente populares. Obviamente, el gobierno hizo todo lo posible para censurar y desalentar el shunga. Sin embargo, ya que los grabados eran deseados por hombres y mujeres de todas las clases sociales, las restricciones rara vez se hicieron cumplir. Las impresiones shunga a menudo se coleccionaban como libros, y estas obras eróticas generalmente se vendían mejor que las más convencionales. El shunga incluía escenas de relaciones sexuales convencionales, en grupos, entre personas del mismo género, extranjeros exóticos y, por supuesto, criaturas babosas con tentáculos. Sexy. La gran popularidad del shunga se desvaneció una vez que Japón se embarcó en su camino hacia la modernización y la occidentalización. Sin embargo, en los últimos años ha habido un resurgimiento en el interés por esta sórdida forma de arte entre los japoneses, tanto que se ha vuelto una industria que factura millones de dólares al año, vendiendo dibujos, esculturas y hasta lubricantes. 4. El 1% de la población era cristiana. Cuando los misioneros cristianos llegaron al país a mediados del siglo XVI, estaban seguros de que su religión reinaría. A fines del siglo, las cosas se veían bien. Tanto los campesinos como los señores feudales se estaban convirtiendo y, según los informes, había hasta 300.000 cristianos en ese momento. Pero justo cuando el cristianismo estaba amenazando con expandirse, la tolerancia de las autoridades hacia esta nueva religión se esfumó.
los cristianos japoneses comenzaron a ser torturados y presionados para que renunciaran al cristianismo. Incluso muchos fueron ejecutados y hasta crucificados. Esta cacería religiosa continuó por décadas, hasta que, finalmente, después del levantamiento de los campesinos cristianos en la rebelión de Shimabara, el cristianismo fue prohibido por completo. Pero en lugar de abandonar su religión, miles de cristianos pasaron a la clandestinidad y practicaron su religión en secreto. Durante los siguientes 200 años, estos cristianos vivieron en islas remotas, apartados de la población común y a resguardo de las autoridades. Se les conoce como Kakure Kirishitan, que significa cristianos ocultos, y se mantuvieron en secreto hasta los últimos años del shogunato Edo. Para ese entonces, sorprendentemente aún eran unos 30.000, demostrando que ni el más sanguinario y opresor de los regímenes puede doblegar la voluntad de un creyente, sea de la religión que sea. 5. La prostitución era legal. Tanto en Japón como en muchos otros países, la prostitución es ilegal. Es un tema que aún hoy en día llega hasta ser un tabú. Sin embargo, a partir de los primeros años de la era Edo, el gobierno japonés confinó los burdeles y las prostitutas a barrios de placer designados en las grandes ciudades del país. Estos barrios de recreo eran regidos por una serie de normas muy estrictas. Cada barrio estaba rodeado por un muro alto y solo se podía acceder a él a través de una entrada que estaba colocada frente a un foso. Las mujeres tenían prohibido entrar a estos recintos, y si eras una prostituta que trabajaba ahí, era extremadamente difícil que te dejaran ir, ya que a fines prácticos se trataba de una especie de esclavitud sexual. Las familias pobres vendían regularmente a sus hijas pequeñas a burdeles para pagar deudas o para obtener una fuente adicional de ingresos. Muchas de estas mujeres eran vendidas cuando aún eran niñas, y a pesar de la disponibilidad de clínicas de salud, las enfermedades venéreas proliferaban y eran mortales. La prostituta promedio moría joven, a menudo porque al no soportar la brutalidad con la que se les trataba, decidían quitarse la vida o también por complicaciones relacionadas con el aborto. 6. El divorcio era muy común y aceptado. Aunque parezca extraño, Edo, Japón, tenía tasas de divorcio excepcionalmente altas, hasta el 40% en algunas áreas. El divorcio y los matrimonios múltiples eran bastante comunes, especialmente entre las clases bajas. Aunque el esposo era el único cónyuge que podía terminar su matrimonio, los padres de la esposa a veces también tenían el poder de terminarlo. Según la tradición, había 7 motivos por los cuales un hombre podía divorciarse de su esposa: desobediencia, falta de hijos, lascivia, celos, enfermedad, disturbios en el hogar o la familia y una adicción al robo. Cuando un hombre quería divorciarse de su esposa, solo tenía que darle una breve carta de divorcio y listo. Estos documentos eran cortos y se conocían popularmente como Mikudari-han o 3 líneas y media. Siempre que el hombre devolviera la propiedad y la dote de su exesposa, el proceso de divorcio era muy sencillo. En ese sentido, los japoneses de la época eran mucho más civilizados que varias de las sociedades occidentales actuales. Vale destacar que, por ejemplo, en Chile, el divorcio comenzó a ser legal recién en el año 2004, aunque usted no lo crea. 7. Era ilegal salir y entrar al país. A partir de 1633, el shogun Tokugawa emitió una serie de edictos que sentaron las bases de una política exterior aislacionista que duraría más de 200 años. En el edicto de País Cerrado de 1635, Tokugawa declaró ilegal que cualquier barco japonés zarpara hacia un país extranjero. De hecho, todos los japoneses tenían prohibido salir de Japón bajo pena de muerte. La planificación secreta para abandonar el país o regresar a Japón después de viajar al extranjero también podría justificar la ejecución. Estas leyes parecen ridículamente duras, pero el gobierno quería frenar la influencia potencialmente desestabilizadora de los misioneros cristianos y los comerciantes europeos. Sorprendentemente, incluso dentro de los límites de estas leyes aislacionistas, el comercio exterior floreció durante el período Edo. Aunque a los extranjeros se les prohibió la entrada al país, los chinos, coreanos y holandeses aún podían comerciar bajo estrictas regulaciones. En la actualidad, aún existen países dictatoriales que impiden, bajo amenaza de encarcelamiento o tortura, o ambas, que sus ciudadanos salgan del país cuando ellos lo deseen. Por eso, esta historia tan increíble ahora forma parte de los coloridos archivos de Historia en Technicolor.